Pues estoy aquí en Gerona hace 3 años, bueno, en la provincia de Gerona, estoy en Olot. Vine hace 3 años para un par de meses y bueno, aquí me he quedado. Hago maniquíes, soy escultor de maniquíes, es lo que me da de comer. Y es en ese mundo que he aprendido las técnicas de moldes y de modelaje. He trabajado allí en Bélgica unos 20 años en ese tipo de obras, sin hacer nunca trabajos personales. Era más un trabajo, ¿cómo se dice? Artesano. Sí. No había una voluntad de expresarme, bueno, conscientemente por lo menos, pero en los momentos de trabajo siempre me llamaba la atención momentos de la creación de los maniquíes. Y muchos momentos de modelaje, claro, pero también de moldes. Es que un molde se puede ver como un material para reproducir, pero también se puede ver como una obra completa. Os voy a presentar aquí 3 obras fuera de la que está aquí expuesta, porque o son más o menos trabajadas con el mismo la misma finalidad, trabajar el barro, hacer un molde y replicar, pero hay también otras maneras, hay moldes que desaparecen, que se vuelven obra, y hay pues, también moldes de yeso que se rompen para reproducir una copia. Aquí es la última escultura que hice antes de venir a Gerona. Es algo bastante especial porque así se acabó. Yo estaba trabajando en Bélgica, hace más o menos 5 años que he empezado a trabajar obras personales. Esto fue la última que hice en el taller que tenía allí en Bélgica. Me tuve que venir a trabajar al extranjero, aquí en Olot, y tuve que hacer el molde como estaba la escultura. Os digo eso porque mi manera de trabajar, del principio hasta el final, es un viaje, pero se puede parar a cualquier momento. Me gusta la idea que la obra pueda estar acabada, si hay que pararse. Por eso, todos los días, cuando acabo de trabajar, me tiene que llamar la atención. Tiene que haber algo en la obra que me guste. Porque, bueno, me puedo quedar una semana, porque como hago eso fuera de mi tiempo de trabajo, lo hago los fines de semana, por las tardes. Hay veces me quedo 10 días o una semana, un mes, sin ver la escultura. Y me gusta también dejar el tiempo pasar para volver a descubrirla. Y cuando la dejo que me guste, pues hay como una bienvenida cuando la devuelvo a descubrir. Bueno, es una relación muy personal con mis obras. No puedo esperar que se acabe la escultura para tener emociones. Es algo que busco bueno, mientras el camino de la creación. Y en este caso ha sido interesante porque lo he tenido que parar y la escultura pues ha llegado a su destinación. Bueno, pues aquí veis un poco la técnica que tengo de modelaje. Yo no trabajo los músculos, no trabajo de núcleo, engordando los núcleos hasta llegar al volumen. Trabajo de una manera un poco especial. Ya vamos a desarrollar esa técnica que tengo
más adelante. Pero aquí es para que veáis pues una escultura que normalmente no estaba acabada, pero funciona. Es algo que he tenido que hacer el molde, sí, porque como me vine aquí 3 meses, el taller le tuve que dejar y tuve que irme en un mes. Entonces no tenía más remedio o dejarla ahí y perderla o hacer un molde. Y hice un molde, de la misma manera que hice el molde de pera, de pera esculpido. Aquí son otros momentos de la creación, pero aquí ya la escultura estaba parada y estoy haciendo el molde. Y son momentos así a mí que lo que os decía antes, me llama la atención, son otras esculturas. Mientras el camino, hay otros momentos que te da ganas de mantenerlos y de utilizarlos, porque para ¿cómo se puede decir? Partager, compartir. Gracias. Ah, sí, es verdad, tú me vas a ayudar, ¿eh? No os doy más explicaciones porque vienen después. He utilizado la misma técnica para hacer el molde de pera. Pero era solo para enseñaros momentos así muy interesantes. Le llamé le escafandre. Escafandre se dice igual, ¿no? Hay un momento, parece un niño, bueno, un ser que no está, que no está desarrollado todavía, es un poco... sí, algo así, un poco especial. Pero no son intenciones, son momentos que surgen. Por eso la primera exposición que hice la llamé Encuentros Improbables, porque no es algo que inicio, es algo que veo en un momento. Aquí pues es ya una huella de resina y ahí otra huella porque estoy buscando a utilizar el volumen, el espacio del volumen, el espacio de la escultura. Y ahí era un primer ensayo. He hecho otras cosas para penetrar en el volumen de la escultura. Y eso, la única posibilidad que hay es el molde. El molde abre el espacio de la escultura. Esta mirada, hice esa foto, fue algo también que me sorprendió. No hay una receta, es algo... hay un momento cuando se esculpe, bueno, cuando utilizo esta técnica, es un poco como cuando miráis las nubes y veis animales o veis paisajes o personajes, pues el barro igual. El barro ves cosas antes que surjan y vas a por ellas. Y esa mirada pues surgió y fui a por ella, pero bueno, yo la veo habitada. ¿Se dice así? Sí. Veo hay algo que se ha metido en ese cuerpo. Aquí es otra escultura con otra técnica de acabado. Es una chica que tuvo un cáncer y no quiso reconstrucción. Y para hacer una terapia, pues posó para modelos, para escultores y pintores. Y así la conocí, pero tenía tanta gana de exponer, que la pinten, que la esculpen. Había una generosidad que a mí me llamó la atención. Y la pregunté si podíamos trabajar juntos y es lo que hicimos. Pero también es algo que cuando se inicia la escultura yo no tengo intenciones.
no soy alguien que lo tiene claro. Son encuentros, son gente como Pera, le conocí que estaba buscando un taller en Olot y así conocí Pera. Pero el primer día cuando le vi, no sabía que tenía una enfermedad. Pero lo que me llamó la atención es su expresión corporal, la manera de moverse, bueno, me gustó eso. No le conocía, no le dije nada, porque no sabía si un día iba a querer esculpirle, si un día él iba a estar de acuerdo y poder hacerlo. He dejado las cosas ir y un día se lo pregunté así y me dijo que sí, y encantado, porque si no, no estuviera aquí hoy, la escultura no estuviese ahí tampoco, no hubiera conocido Tomás. Bueno, son encuentros y igual nos hemos conocido y somos amigos ahora por la escultura. Y es más lo que busco haciendo escultura, es lo que surge alrededor de mí, y creo que es la manera la más simple de tocar al universal, porque es algo que todo el mundo puede ver y puede sentir. Bueno, es difícil dar una explicación a las motivaciones. Lo he pensado cuando he tenido que preparar esto. Aquí es la obra acabada y lo que veis ahí, que parte el cuerpo en dos, es un accidente de trabajo. El molde se me rompió, se me partió. Pude arreglarle, mira que le puse armadura, pero había mucha... Lo quise hacer en dos partes. Pensaba que el barro estaría bastante mojado para que se abriese bien, pero no fue así. Pero al final es lo que le da el toque a esta escultura, porque hay bueno, es un accidente de la vida lo que le ha pasado a esta chica, y aquí es un accidente de la obra, y es que lo da todo. Si no hubiese ese accidente de molde, yo no creo que estaría tan interesante. Y es bueno, lo he dejado voluntariamente muy presente. Aquí es la tercera obra. Aquí he trabajado de otra manera. Era para preparar una exposición en Madrid y no quería presentar la obra. Quería representar momentos de la obra, del camino de la obra, de la realización de la obra. Entonces he trabajado con una textura un poco fuerte, son bolitas, hasta el final, haciendo bolitas y bolitas, para que en el molde, para tener un aspecto casi reptil en el molde. Porque ya tenía claro hacer una huella de eso con ese cordón negro que habéis visto antes. Y ese cordón es muy redondito y muy limpio. Y haciendo esas texturas, pues en el negativo se llena de líneas, todas en negativo de las bolitas, son líneas que rompen ese cordón. Y le da un aspecto mucho más aleatorio y más salvaje. Por eso hice ese tipo de acabados. Es hierro para hormigón, du fer à béton. Es, ouais. ¿Lo tuerces en caliente o en frío? En frío. A base de... Sí. Bueno, primero lo hago con el más fino, de 4 milímetros, para darle la forma.
y luego trabajo, una vez que está la forma, que sé dónde tengo que doblar, pues hago una copia en gordo. Tengo un sargento muy fuerte, bien mantenido, y ahí pues con palancas y llamando a tío Maña, como se dice. ¿Perdona? Sí, por eso, es que antes, bueno, cuando hacíamos los maniquíes de barro, porque ya cada vez menos, se hacen armaduras muy para que funcionen, punto, no se va más allá. Y como os dije antes, yo es que todos los momentos tengo que explorar e intentar salir del taller con el plátano. Eso. Y bueno, lo hice así, y cuando acabé el molde y rompí el barro, porque se seca y se rompe, no se puede hacer otra cosa, me gustó también esos trocitos de barro que hay, y bueno, ha sido una escultura. Presenté esta escultura, que es la que os he dicho, con una parte del molde que he utilizado, porque es un material que es un poco débil y es un exoesqueleto. Esa parte del molde la he utilizado como exoesqueleto. Claro, antes de romper ese molde, bueno, de romperle, de desnaturalizarle, no sé si se dice, hice una huella que está ahí detrás. Porque bueno, mantener, mismo si no quería exponer la escultura, quería mantenerla, que ahora está acabada, porque no hice brazos. Bueno, hice brazos, pero no hice moldes. Hice los brazos para encontrar el equilibrio del cuerpo, pero no quería brazos. Quería, no sé, hay como algo en el cuerpo sin brazo que es como un tronco, es algo que da mucha más fuerza. No sé, los brazos, tengo la impresión que reduce la fuerza del cuerpo en las esculturas. Hay como una extensión de la escultura con esos elementos. Es algo que sale del cuerpo, no te paras al volumen. Es la misma idea de lo que os decía antes, la voluntad de meterme en el espacio del volumen. Pues igual es no pararse a la surface, a la área, a la superficie. Y por eso trabajo también de esa manera el modelaje. No sé cómo se puede esculpir una superficie. Yo necesito trabajar el volumen, un poco como en la arquitectura. Se hace una armadura y luego se llena con las habitaciones. Y aquí en España se hace mucho eso. Son elementos lineares, sin paredes, y luego se llena. Allí en Bélgica no se construye así. Es aquí en España que lo he visto eso. Es bastante especial y, bueno, y me hace pensar en la manera de montar mis esculturas. El volumen existe el espacio del volumen existe antes del volumen. Es algo que estructura el espacio antes que aparezca el volumen. Esto era solo para que comprendáis cómo he hecho la garota, que tampoco quería que, como es algo que el hombre de pies y ese hombre, como escribí, que gana la lucha contra sí, la gravedad, eso es, la gravité.
no tenía, no me gustaba la idea que la garrota sirva para mantenerse. Tenía ganas que no que sea un sentido un poco confuso. ¿Viene de tierra o va a tierra? Hay un juego ahí que no está muy claro. Y me gustaba eso, sí. Sí, me gustaba ese... Y ahí también está... los imanes es un espacio así... magnético, eso. El punto es una información y la altura es otra información. Y así puedo tener una idea bastante clara de dónde tengo que llevar la armadura. Son puntos externos. Sé que tengo que estar por dentro de ese punto. Y bueno, y bajo los he contado, entre 20 y 25 puntos, depende del movimiento. Aquí el movimiento era bastante básico y cojo pues los hombros, los codos, les genoux, la rodilla, las nalgas, la barriguita, bueno, cosas así, y lo pongo en el suelo. Luego, eso voy a llevarlo en la peana de trabajo y ahí voy a empezar a montar los hierros. Y es eso, es un juego de doblar, de poner, de mantener. Si somos dos es mucho más fácil, aquí lo he hecho solo. Cuando somos dos ayuda mucho, porque se puede mantener mientras que se ensolda. Aquí, bueno, hay que estar un poco, hay que jugar un poco. Pero bueno, así monto el volumen poco a poco y no utilizo lo que me preguntaste, esos trocitos de alambre con palos, porque como voy bastante lejos, cerca del volumen acabado, no lo necesito. Sí, todos esos hierros hacen base para mantener el barro y no necesita otra cosa. Y no tengo muchos problemas de grietas. Y también, bueno, el hierro, el metal, tiene que ser fuerte, tiene que ser... porque con una altura de 1,70 m o 80 m hay elasticidad. Si se trabaja con metal muy flojo, con el peso, porque llegamos a 100 kilos de barro, al final en las piernas, que son bastante finas, ahí sí que se grieta muy rápido. Así que... Son dos ejes que están clavados en el suelo. No, aquí pongo... Hay tres, así y... Tres son 6 y es suficiente para... Sí. Luego, en el suelo, aquí no se ve muy bien, pero el suelo está más alto que la peana, porque por dar una posibilidad de aumentar la altura de la escultura. Porque lo que he notado con el peso, suele doblarse un poco el metal, porque en las partes de aquí no puedes poner fuerza. Y como estás para atrás, todo ese peso se va para abajo. Entonces pierdes de 3 a 4 centímetros. Y eso lo recupero con el suelo que puedo mover. Pues le bajo y ya recupero la altura. Tengo la plomada. Y hay veces, si somos dos, hay uno con el metro y coge la altura, y estando solo, con un lápiz, le hago un punto, o le hago un nudo, depende, y me da la altura. Luego lo mido. ¿Y cuánto prestas para después? Porque esto sería la medida exterior, ¿no? Sí, es la medida exterior. Luego depende de dónde estés. Si estás en el codo, pues no te puedes
alejar más de 2 centímetros, si no llegas al otro lado. Ahora, si estás en el hombro, puedes ir más lejos, porque hay volumen. Depende del sitio donde estés en el cuerpo. Y bueno, yo los quito la cabeza también de vez en cuando para verla en otro ángulo, o para ver el cuerpo sin la cabeza, porque coge otra proporción. Cuando pones la cabeza, el cuerpo, en este caso, porque le he hecho una cabeza un poco más gorda que la suya, para que el cuerpo pierda un poco de grosor. Porque todo reacciona con todo. Entonces, de vez en cuando lo quito para olvidar un poco la diferencia esa, para trabajar las medidas tal y como son, y luego pongo la cabeza y lo veo de otra manera. En escultura lo más complicado es limpiarse la mirada, porque se acostumbra uno a lo que está haciendo y ya se emborracha o se queda, ya no ve ya no tiene un ojo crítico. Y el trabajo que hay que hacer siempre es intentar despertar ese ojo crítico. Y hay muchas técnicas. Una de ellas, que seguro que la conocéis, es el espejo. En un taller hay que tener un espejo, si es grande mejor, porque miráis la escultura en el espejo y enseguida veis lo que no funciona. Pero enseguida, es algo para si queréis estar más seguro de la simetría, por ejemplo, cuando hagáis una cara, poner un espejo delante, ya veréis. Vuestro ojo va a verlo simétrico, pero en el espejo vais a llorar. No, es verdad, es que es algo... Eso no... es así. Hacer fotos, moverse mucho, coger distancia, subirse en escaleras. Tengo una escalera en el taller, subirte para verlo en otro ángulo. Sí, hay que... Y trabajar ciertos sitios sin estar enfrente. Porque es que no se ve el volumen cuando se está enfrente. Es algo... hay que moverse mucho. Mucho. Bueno, aquí era para el juego de las fotos, pero aquel, claro, no está acabado. Aquel le falta mucho hierro. Pero bueno, era para enseñaros, una vez que está acabado la armadura, pues monto un volumen para poner clavos. Y esos clavos son los puntos que he cogido con la plomada. Ahí son los puntos reales externos de la escultura. Más o menos, es para orientarse en el espacio. Hago eso. Es que así cuando hago el movimiento puedo jugar para dar más o menos intención No, es para el movimiento. Es más para el movimiento y estar seguro que el equilibrio va a funcionar. Eso. Todas esas partes, las puntas de los clavos, tienen que ver con los puntos que están en el suelo. Tanto... información que tiene que conducir clavada porque es... Eso. Al principio se mueve mucho, pero ¿Qué? No, que es como un pantógrafo. Eso es. Es un pantógrafo a puntos para trasladar. Y eso, bueno, delimitar los límites para saber por dónde vamos. Porque es que estamos en el espacio, no hay referencias. El modelo ya no está. Y en este caso he trabajado con fotos. Y aunque esté el modelo,
hay que olvidarle de vez en cuando, es importante, porque es una interpretación. Y si tienes la nariz encima siempre, no... El ojo, siempre, el ojo te vas a ver el modelo y bueno, yo no he querido hacer hiperrealismo, he querido hacer una representación de lo que vi el primer día que conocí a Pera. Entonces no se parece, bueno, tiene un tipo, pero no es Pera, por eso le llamo Pera esculpido. Y hablo de mi escultura, no hablo de Pera, sí. Es la idea de Pera, su expresión corporal, lo que a mí me ha gustado. Y luego muchas más cosas me ha gustado, ¿eh? Y bueno, aquí pues montando el volumen, como os dije antes, necesito que el volumen existe sin que esté lleno de material. Permite muchas cosas, permite al barro de respirar y de perder agua y no tener un núcleo húmedo y luego, porque si se seca de fuera para adentro, ahí también vas a tener muchos problemas de grieta. De esta manera, ese volumen se va a secar, va a perder, no secar, va a perder humedad, se va a reforzar y cuando ponga barro nuevo y barro húmedo, va a chupar y el barro nuevo se va a secar mucho más rápido y vas a poder trabajar más rápido. Sí. Y he notado que se agrieta menos. Esta técnica es que si quieres añadir volumen, si el pecho, por ejemplo, es un poco flojo o la barriga un poco floja, pues apretando en esas vendas, pues las desformas para afuera y vas añadiendo. Y si quieres quitar, es como un dibujo, puedes tender la línea con un martillo, con un cuchillo, con lo que sea, y se hace muy rápido, porque si tienes un volumen lleno y quieres quitar con un martillo volumen, lo que vas a quitar aquí lo vas a poner al lado, se va a desformar. La única manera en ese momento es raspar. Y yo casi no utilizo raspa, siempre añadiendo. Intento no quitar. Y poco a poco pues, voy llenando esas líneas que a ningún momento se ve músculos, se ve solo perfiles. Trabajo los perfiles y dan 2 vueltas y poco a poco la escultura llega. Es más una técnica que llama el boceto más que el modelaje propio. Es otra manera de aprender, se dice, de aprender el barro. El ritmo de las líneas armónicas. Técnica del ritmo de las líneas armónicas. Se entiende que va todo. Eso. Yo lo llamaba línea de fuerzas, pero es verdad que de una escultura a otra, depende de la anatomía, son completamente diferentes. No salen las mismas. Y lo que os decía antes, aquí también, en ese momento, pues veo las nubes y aparece el cuerpo sin estar, detalles del cuerpo sin que estén, pero cogiendo distancia, subiendo la escalera, y ahí ves dónde falta o dónde falta, porque no quito.
donde falta. Cuando hay que quitar muchas veces poniendo lo solucionas. Pero hay que ir poco a poco y se queda mucho tiempo. Para quitar, Juan, tienes que ser muy cauto a la hora de poner, ¿no? Ser muy preciso. Sí, ¿no? Y por eso es interesante esa técnica de bandas, porque aunque te pases, das con el martillo el perfil donde quieras que vaya y vuelves a su sitio. Quitas pero sin raspar, es pegando. Y tiene otra fuerza también la escultura tiene otra fuerza. No sé, cuando se quita parece que estás acariciando y se pone un poco saramolí. Se humedece, se remantiene. Sí, parece que está blando. Y esa idea del barro que se pega a la mano, la idea, porque el barro se pega a la mano, pero ese barro que no sabes por dónde, que no puedes dominar, de esta manera yo la manera la más adecuada para dominar el barro, porque es un material especial, es algo particular. Y es una manera, bueno, a mí me funciona. Ahora, hay que probar, Yo aprendí cuando empecé, no tengo formación académica, soy ebanista. Yo he aprendido la escultura en talleres de maniquíes. Es ahí que he aprendido la escultura. Entonces, pues se trabajaba como se trabaja en las academias, igual. Pero he tenido la suerte de quedarme 8 años en un taller solo y desarrollar mis técnicas. Y así he desarrollado esta técnica que es bueno, yo no podría trabajar de otra manera. Cuando hablas del concepto maniquí, a mí lo que me viene a la cabeza es un expositor maniquí para poner ropa encima, para exponer la ropa. Eso es, sí, sí. Sin embargo, no recuerdo ver maniquís con estos rostros. Esto es... No, pero... Es que no tiene vida propiamente el maniquí. Sí. Funciona como no funcionar. Es más... extraer la cabeza y que salga esta maravilla. Es más del mundo del diseño, el maniquís, porque es algo... Es una percha. Es una percha. Ahora... tengo la suerte de trabajar para empresas que son muy... Bueno, lo que hacen, los modelos son bastante buenos, estéticos, la calidad estética es buena y piden también un nivel bastante alto. Por eso me tuve que venir a Olot. Olot es una de las más importantes empresas. Es un grupo que se ha puesto ahí, porque en Olot había muchos talleres de santos y había mucha mano de obra. Por eso han hecho esa empresa en Olot. Hay un juego entre lo que das a la escultura y lo que la escultura te emana de ella. Y yo no sé, la mejor imagen que puedo dar es esa de las nubes, que se ve en las nubes formas. Pues aquí lo único es que vas a por la que quiere y la modelizas. Un poco como cuando haces bocetos. Para empezar se hace líneas y luego se estructura un poco el dibujo que se quiere hacer y vamos a por él. Pues es igual, se trabaja de la misma manera. Y poco a poco pues la escultura empieza a vivir. Pero como habéis visto, en ningún momento he trabajado el músculo, he trabajado el perfil. Por ejemplo, este detalle, que está muy bruto todavía, pues
ya puedes ir a por la piel, ya puedes ir a por el tendón, puedes ir a por el hueso, eliges por donde te parece que funciona lo mejor y vas a por ello. Por eso el modelo, trabajo mucho de memoria, tengo las fotos, pero en un móvil las fotos no, es complicado, pero tampoco las imprimo. Hay que ir a ver de vez en cuando, pero no pararse al modelo. Lo que pasa es que la evolución de esta escultura, hay una foto que has puesto antes de la estructura del barro, que ya podría ser una escultura. Sí, por eso lo que te decía con la primera, lo que decía que tuve que parar esa escultura porque si no se iba a perder, y hice el molde donde había llegado y era una escultura acabada. Hay muchas veces que tengo esa... Sí, porque tiene tanta fuerza aquel punto donde llegaste, tiene mucha fuerza igual que... Pero aquí tenía ganas de trabajar, no sé si será porque estoy en Olot o en la historia de Olot, de tantos escultores y muchos pintores, trabajar de una manera un poco más académica, presentar una escultura más realista, era la intención. Pero el tema, bueno, no sabía por dónde iba a ir, pero el día que he visto Pera me ha llamado la atención directamente, sí. Y también lo trabajo de la misma manera, son bastante bruto, no, lo estructuro. Bueno, tengo la anatomía, claro, la tengo porque llevo muchos años trabajando el cuerpo, por eso busco también cuerpos que me llamen la atención para salir de la norma, y más cuando se hacen maniquíes, que ahí las normas son perchas, un maniquí 38, otro, y bueno, para hacer la misma cosa para mí... Y es que te permite también de tener que comprender ese cuerpo. Es otra manera de expresar los músculos. Bueno, entras en una... Como cuando se hacen caras. Si venís en mi taller un día, veréis, está lleno de caras. Cada vez que puedo hago la huella de la cara del que pase por ahí. Y las tengo ahí porque si haces una cara sin referencias, te repites y idealizas. Para eso está bien de tener tipos diferentes. Y los cuerpos, pues igual yo me gusta ir a por cuerpos que tienen vida y que tienen... originales y auténticos. Aquí ya se está acabando. Lo que pasa es que como tengo que hacer un molde de silicona, siempre dañas el cuerpo. Entonces, una vez que estoy contento y sé que el volumen está donde está, que no voy a tener que modificar en grandes dimensiones, pues me paro y hago el contramolde. Aquí vamos a empezar el contramolde. Corto los brazos para simplificar el trabajo. Los brazos se hacen aparte. Así puedo hacer un molde en dos partes y cuando se hacen las huellas no se complica. Porque si no, los brazos pesan y se podrían desformar y hay que poner refuerzos. Bueno, es mucho lío es mucho más fácil cortarlos y hacerlos aparte.
Aquí lo importante de comprender es que la silicona cuesta mucho dinero, pesa también mucho, un molde hay que mantenerlo en el taller y que sea lo más ligero posible para que se desforme menos, para tener fácil de manipularle. Bueno, para muchas razones tiene que ser económico, en todos sentidos. Entonces se trabaja pues, con lo mínimo posible de grueso. Lo que con un Thixotrop funciona muy bien. A mí no me convence, lo primero porque no lo veo estético, no lo veo interesante de una manera formal, no lo veo interesante, porque aquí, como os decía, yo es que soy una persona que quiero, je veux jouir de tous les moments. Eso, de todos los momentos. No, tiene que ser el camino, tiene que ser interesante, pero también bonito, hasta el final. Y se ve al final. Cuando el camino es bonito, generalmente es porque las cosas se hacen de una manera natural y sale algo. Ya no hay nada entre el contramolde y la escultura. Y esas llaves, que son poca cosa, te va a poner el contramolde a su sitio. Lo que no pensé hacerlo la primera vez, y ahí es que con la altura el molde le tienes que hacer flojo para poder desmoldearlo, porque si no tienes hace ventosa, y si no lo puedes doblar un poco, es difícil sacarlo. Entonces, ese movimiento te puede estropear la capa de silicona, porque de un lado puede tocar el barro y del otro lado ser mucho más gordo. Ahí te pone el contramolde donde tiene que estar. Es importante. Y es poca cosa, ¿eh? ¿Sí? Preguntar, porque si hay algo que no comprendéis. Aquí son las tiras del partage, donde voy a cortar el contramolde. Porque otra cosa que normalmente, si yo era la ortodoxia pediría que se parte a este momento. Una vez que está puesto ahí, poner el partage antes de hacer el molde. Yo no lo hago así. Luego os diré cómo lo hago y os diré por qué lo hago así. Ahí pues son las llaves, los anclajes que van a permitir la silicona de mantenerse en el contramolde. Porque, claro, cuando tenéis el molde abierto, la silicona entra bien en el contramolde y se mantiene, pero cuando tenéis que cerrar un lado, si la silicona no está mantenida en el contramolde, se cae y se pierde. Entonces hay un lado, porque lo hago en un lado, porque el otro no lo necesita, economía, pues hago esas llaves. Y bueno, y hay que preparar también los puntos de colada. Y eso es importante. Si dejo un punto de colada ahí arriba, no puedo garantizar que la silicona se cole hasta el dedo gordo sin ponerse dura. Más con la humedad del barro. La humedad del barro aumenta la viscosidad de la silicona y se pone duro un poco más rápido. Entonces, tengo 3 niveles de colada. Un nivel para las piernas, pongo una colada en cada pierna, un nivel a los hombros y un nivel a la cabeza. Y espero entre cada colada, a cada nivel, que la silicona se ponga espesa para que no
para evitar la presión también de la silicona. Porque en esa altura la presión es tan fuerte que el agujerito y aún así perdió 1,5 kilos de silicona. Una cosa, tú antes has protegido la escultura con un plástico. ¿Sí? Entonces pierde la textura de la... No, pero eso da igual, es solo para hacer el señuelo, para poder hacer el contramolde. Ahora vas a ver, una vez que los puntos de colada están hechos, claro, el contramolde está hecho de poliéster y el poliéster no le gusta la humedad, entonces hay que tratar el barro con un hidrofugo, es un barniz acrílico, celulósico. Y luego por encima se pone la cera. Y es que de esa manera, ¿verdad? Pones cera después. Sí, y de esa manera se quita como una piel, ¿eh? Bueno, el barro no lo puedes usar porque está manchado, pero bueno, eso es muy barato aquí en España. Y bueno, y a ese momento, aquí no he hecho fotos del gel coat. El gel coat es una resina con tinta y espesa. Es como una pintura que coge todos los detalles y evita las burbujas que tuvieras si pusieras directamente la fibra con la resina encima del barro. Se pone primero el gel coat. Una vez que el gel coat está duro, se pone la fibra y ya protege también el barro. Y una vez que está duro, solo a ese momento corto por si las tiras que puse, pues corto por allí y pongo las placas de plástico. Son placas de plástico finito, son A3 que compro. He encontrado esto aquí, funciona muy bien. Y bueno, a lo que venía antes, como está puesto el gel coat y la fibra en toda la escultura, cuando se corta, en el corte tienes gel coat, fibra, y luego el corte. Y cuando pones la placa, no tienes ninguna burbuja en ese ángulo, porque son ángulos, y hay muchos. Si lo haces como se haría normalmente, tienes voy a hacer un dibujo. Tienes este ángulo y tienes este ángulo. Y cuando se pone la fibra, este ángulo es muy complicado. Y siempre la fibra muchas veces se pone así. Y aquí hay una burbuja y cuando lo abres y das un golpe, pues todas las esquinas, todos los rincones, saltan y dañan el molde. Haciéndolo así, tienes una capa completa, la cortas y aquí está reforzado y tu molde está mucho más de mejor calidad. Y es más fácil además. Dentro del molde y el barro, cuando cortas... Esto es barro, sí. Por eso se puede cortar. Es con una sierra neumática que tengo, finita, y entra perfectamente sí. Aquí en el suelo, antes de abrir el molde, porque lo vamos a abrir, se hacen agujeros que van a ser llaves. Arriba hay esos anclajes para poner el molde donde tiene que estar y abajo son esos agujeros. Para fijarlo en su sitio. Sí.
Y en los bordes tampoco hay llaves porque trabajo con agujeros hago un agujero de 7,5, luego pongo una broca de 8 y viene a hacer la rosca en el agujero y es eso la llave. No se puede poner mal porque lo hago antes de abrirlo. O sea, hay que hacerlo antes de abrirlo porque luego ya... Ahora, bueno, se abre y ahí se abre muy fácil, porque es barro y es húmedo, entonces ese momento se abre y el plástico también. Lo que hace falta es cuando se hace ese señuelo, es tener cuidado de, claro, que sea en dépouille, sí, que no haya nada que lo... Sí. Porque el barro va a salir sin problema, pero luego la silicona vas a tener muchos problemas. Y bueno, aquí, este momento es limpiar el contramolde, ya no tiene el barro, se ha limpiado, se ha quitado. Hay la reparación de los agujeros, porque he tenido que cortar, porque estaba mantenido la escultura, entonces aquí he tenido que hacer un corte. Y ahí pues igual, antes de cortarlo pongo la cera, hago una huella del contramolde, hago agujeros, lo desmoldo, corto, lo pongo, es como un gabarí, es para poder poner esa pieza que voy a cortar a su sitio después. Y las llaves son los agujeros. Son cosas muy sencillas, pero te ayudan mucho. Y aquí pues he hecho un dibujito para ver dónde se hacen las llaves. Eso es lo que he llamado antellave, que está aquí y aquí. El contramolde pues está vacío, tiene esa forma, haces agujeros y pones tiras de metal y eso va a ser la llave. Como está vacío ahora entra perfectamente. Una vez que se cole la silicona pues queda el agujero donde va. Eso estaría bien, es que el molde pesaba mucho y el coche es muy pequeño, no he podido traerlo. Pero lo visualizáis, ¿sí? Y ahora pues se quita la película y ahí se acaba. Ahí se pasa, creo que me ha puesto... Y ahí con un palito, con una espátula de estas, depende del sitio donde trabaje, pues voy aplastando para estructurar un poco la área, la superficie. Área no lo uso más, ¿no? Área sí que existe. En este caso sería en esa área precisa, cerramos. ¿Sí? Bueno, habéis comprendido, ¿eh? Eso en todo el cuerpo. Que también es un momento, entras en... no hace falta hacer yoga. Es algo que es un momento de placer completo. Porque aquí está todo el trabajo de la... Esto es más artista, lo otro es más técnica y ensamblaje, más ligado toda tu... Sí, pero... aquí hay la parte más... Es que yo la técnica está muy liado. Está todo mezclado. Sí, sí. Está todo junto. Yo cuando hago un trabajo técnico, le hago de la misma manera que... La misma dirección. Sí, sí, hay una visión global de la obra. De principio a fin. Sí, sí. Y esto mezclado. Y
Y bueno, aquí se ve muy bien los anclajes, eso que comenté antes. Sin eso no tendría esta regularidad del grueso de lo que va a ser la silicona. Te garantizas que todo quede en su sitio. Sí. Y desmoldear. Lo que no os he dicho, bueno, hago esos agujeros ahí, pero hago también algunos así, pero pequeñitos, que son testigos para saber por dónde va la silicona cuando la colo. Chivatos. Por donde va pasando la silicona. Eso es. Y esos agujeros me sirven para soplar aire comprimido para que se infle. Sí. Para que se infle un poco y quite ese ventosa, que es que si no, no puedes abrirlo. Y como el molde es finito, pues se infla y se hace muy bien, se abre muy bien. Y bueno, y esto es otra escultura. Esto con la silicona translúcida, la luz que había en el taller, y la he dejado 2 o 3 días así antes de cortarla. Y esto tiene que ser también un vídeo. He quitado el sonido porque ya conoces a Ruth, no para. Lo que hay que saber aquí para cortarlo, se corta con un cúter, pero hay que tener mucho cuidado de no hacer olas en la silicona, para que sea lo más preciso posible, porque hay los agujeros, que he hecho agujero ahí, pero he hecho agujeros también aquí, para mantener la silicona en el contramolde. Entonces, por eso aquí entre los dos hay uno que tira la silicona y el otro que aprieta, nada más apretar. Y es el que tira, sí, y para tener un corte lo más suave posible. Y bueno, una vez que se abre, pues el barro está perdido. ¿Cuánto trabajo? Pero es finito, es una piel... he colado 27 kilos. 27 kilos para... que es muy poco. Eso que es fino, ¿eh? Sí, pues 27 kilos. Sí, 27 kilos. Compré 30. Porque es que hay se puede trabajar con el volumen. Cuando se quita el barro, le pones en tarros y ves el volumen. Y luego, con el volumen, tienes una idea de los kilos que tiene. Lo que no he hecho, y lo hubiera tenido que hacerlo, es pesar el barro y hacer una proporción. Y ahí es más fácil. Aquí hay 100 kilos de barro de la escultura, pero creo que había 45 kilos. 4... Sí, pues unos 45 kilos de barro y han salido 30. Vamos a acabar, ¿eh? No dormáis todavía. Pues la silicona es un poco más complicada limpiarla porque el barro parece que penetra y parece que no quiere quitarse, hay que lavarla, bien lavada. Entonces se lava y se deja fuera para que se seque. Es una piel parece que vienes de la caza y... Un cazador, sí. Y bueno, y aquí pues la silicona se mete otra vez, está cortada. Ella no tiene ningún grueso entre un lado y el otro porque se ha colado y se ha cortado. Entonces ella está perfectamente buena. El contramolde, él tiene ese grueso de plástico
cuando lo quitas hay ese grueso y cuando se cierra el molde, pues aprieta mejor la silicona. Ese espacio pequeñito le ayuda a la silicona a apretarse bien. Y hemos hecho una huella de resina que tenía solo las fotos del moldeaje. Y no tengo ninguna foto de eso. Y la junta finita, pero finita, ¿eh? Pero bueno, era la primera huella. Siempre la primera es la mejor. Y aquí, pues, cuando pone la silicona en el contramolde, pues todos esos agujeritos en los lados permite la silicona de no caerse. Como es tan fina, se podría quedarse un poco floja. Entonces, esas llaves, que son llaves que no lo son agujeros. Y hay un agujero de un lado y del otro, y coinciden, sí. Y es muy fácil. Y ya, aquí está para los tres. Ruth, que trabajamos juntos, es mi colega. Y Pera, que conocéis todo ya. Y la garrota. Aquí cuando la puse, que ahora está marrón, porque ha llovido y se oxida. Y me gusta más ahora. Aquí es casi demasiado casi du velours, pana. Ouais. Pero ahora con el óxido es mucho más interesante. Y la base también la hice de barro con una capa de resina y de polvo de metal para que se oxide. Y quería poner las piedrecitas estas. Solo la parte de arriba. La caja es de madera y Sí. arriba tiene un hierro. Sí, hay un ángulo, un L de hierro alrededor, un perfil sí, para mantener las piedras, porque como sé que ibais a verla desde alto, era para que desaparezca la base. Así es como si estaba en el suelo. Porque no quería tampoco una base, quería que la escultura se quede a nivel humano. Pero tampoco, bueno, he hecho una base que se integre lo más posible al sitio. Pero lo he hecho así por eso, porque teníais una vista desde arriba y me gustaba la idea de que desaparezca la base. Bueno, la presentación se acaba aquí. ¿Habéis comprendido todo? ¿Tenéis alguna pregunta?